Hay una forma de vivir que parece libertad, pero en realidad es una prisión silenciosa. Querer controlarlo todo, cada decisión, cada paso, cada resultado. Y aunque lo intentas, siempre hay algo que se escapa. Lo peligroso no es fallar, es nunca soltar. Porque hay un momento en la vida en el que dejar de controlar es lo único que puede salvarte. El caballo corría sin rumbo, pero no era libertad, era desesperación. El viento golpeaba su rostro con fuerza, levantando polvo, cegándolo por momentos, pero aún así no se detenía. Sus patas golpeaban la tierra con una intensidad casi violenta, como si cada paso fuera un intento de escapar de algo que ni él mismo entendía. Detrás no había nadie, delante tampoco, pero él corría como si algo lo persiguiera. Y en cierto sentido, era verdad, porque no estaba huyendo del mundo, estaba huyendo de la sensación de perder el control. Había algo dentro de él que no soportaba la incertidumbre, algo que necesitaba saber hacia dónde iba, qué iba a pasar, cómo terminaría todo, y cuando no tenía esas respuestas, se aceleraba. Corría más rápido, pensaba más, forzaba más, pero ese día, algo era diferente. El terreno comenzó a cambiar. Lo que antes era firme, ahora era irregular. Lo que antes conocía, ahora se volvía extraño. Las piedras comenzaron a aparecer en su camino, cada vez más grandes, cada vez más peligrosas, pero él no disminuyó la velocidad. No sabía cómo hacerlo, porque detenerse significaba enfrentar lo que venía evitando. Y justo cuando intentó esquivar una de esas rocas, falló. Su cuerpo se desestabilizó. Sus patas delanteras no encontraron el suelo como esperaban. Todo ocurrió en un segundo, pero lo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cayó. El golpe fue seco, pesado, real. El aire se le fue del pecho y por un instante todo quedó en silencio. No había viento, no había movimiento, no había control. Solo él, en el suelo. Intentó levantarse de inmediato, como siempre, como había hecho toda su vida, pero algo en su cuerpo no respondió igual. El dolor lo obligó a quedarse quieto, y fue en ese momento, cuando por primera vez en mucho tiempo, no pudo correr, no pudo escapar, no pudo controlar, no pudo hacer nada, solo quedarse ahí, en medio de la nada, con todo fuera de su control. Y aunque no lo sabía aún, ese sería el momento que lo cambiaría todo. Nunca había sido un caballo común. Desde pequeño, había algo en él que lo hacía diferente. Mientras los demás aprendían a moverse con el entorno, a adaptarse, a seguir el ritmo natural de las cosas, él hacía lo contrario. Observaba, calculaba, reaccionaba antes de tiempo, no confiaba. Si el viento cambiaba, él no se dejaba llevar, luchaba contra él. Si el camino se volvía incierto, no dudaba, aceleraba. Si algo no salía como esperaba, no esperaba. Forzaba, porque en su mente, aunque no lo entendiera con palabras, había una idea constante. Si no lo controlo, todo puede salir mal. Y esa idea lo había acompañado siempre. Por eso nunca caminaba, siempre corría, nunca esperaba, siempre se adelantaba, nunca soltaba, siempre tensaba. Y al inicio parecía funcionar. Era rápido, fuerte, difícil de alcanzar. Los demás lo miraban con cierta admiración, porque parecía seguro, decidido, inquebrantable. Pero lo que no veían era lo que pasaba dentro, porque vivir así tenía un precio silencioso. Mientras los otros descansaban, él permanecía alerta. Mientras los otros se detenían, él seguía avanzando. Mientras los otros confiaban, él se desgastaba. No sabía lo que era la calma, no sabía lo que era soltar, no sabía lo que era confiar en algo que no fuera su propio impulso. Y poco a poco, eso empezó a notarse.
Su respiración se volvió más pesada, sus movimientos más tensos, su mirada más inquieta, pero no lo reconocía, porque cuando has vivido tanto tiempo intentando controlarlo todo, confundes el cansancio con fortaleza, confundes la tensión con responsabilidad, confundes el miedo con estar preparado. Y así vivía, siempre listo, siempre alerta, siempre tratando de adelantarse a lo que podía salir mal. Pero ese día, en el suelo, con el cuerpo adolorido y sin poder moverse como antes, por primera vez, esa forma de vivir dejó de sentirse como una ventaja y empezó a sentirse como una carga. No siempre fue así. Hubo un tiempo, cuando era más joven, en el que no corría para escapar. Corría por instinto, por energía, por vida. Seguía el ritmo del viento sin cuestionarlo. Caminaba sin necesidad de saber a dónde iba exactamente. Había una ligereza en sus movimientos, una tranquilidad que no necesitaba explicarse. Pero algo cambió. No fue de un día para otro. Fue poco a poco, casi imperceptible. Primero fue una caída, una de esas que no solo duele en el cuerpo, sino que deja una marca más profunda, un error, un mal cálculo, un momento en el que confió y algo salió mal. Después vino la sensación, esa incomodidad que se queda, ese pensamiento que aparece sin avisar. Debí haberlo visto venir. Y con el tiempo, ese pensamiento se repitió. En otros momentos, en otras decisiones, en otros caminos. A veces eran cosas pequeñas, otras veces no tanto, pero todas dejaban lo mismo, la sensación de que confiar era arriesgar demasiado. Así que empezó a cambiar. Primero, un poco más de cuidado, luego más control, después más tensión, hasta que sin darse cuenta dejó de confiar por completo. Ya no seguía el ritmo natural de las cosas. Ahora intentaba adelantarse a todo. Si algo podía salir mal, lo evitaba. Si algo era incierto, lo forzaba. Si algo no estaba claro, lo controlaba. Y durante un tiempo, eso le dio una falsa sensación de seguridad. Porque cuando crees que tienes todo bajo control, parece que nada puede sorprenderte. Pero esa seguridad tenía un costo. Cada vez que intentaba evitar un error, perdía un poco de libertad. Cada vez que quería asegurarlo todo, se volvía más rígido. Cada vez que dejaba de confiar, cargaba un poco más. Y sin darse cuenta, pasó de ser alguien que fluía con el camino a alguien que luchaba contra él. Pero aún no entendía algo importante. No entendía que no era el mundo lo que se había vuelto más difícil. Era él, intentando controlarlo todo. Y ese cambio sería el que lo llevaría, poco a poco, hasta ese momento en el suelo. Después de ese cambio, nada volvió a sentirse igual. Al principio, controlar todo le daba una especie de ventaja. Reaccionaba antes, evitaba errores, se mantenía alerta. Parecía que siempre estaba un paso adelante. Pero con el tiempo, eso empezó a volverse en su contra, porque cuanto más intentaba controlar, más cosas parecían salirse de control. El viento ya no era solo viento, era una variable que debía anticipar. El camino ya no era solo un camino, era un riesgo que debía calcular. Cada ruido, cada cambio, cada movimiento se convertía en algo que tenía que entender, prever, dominar, y eso lo agotaba. Pero no se detenía. Al contrario, intentaba hacerlo mejor, corría más rápido, pensaba más, reaccionaba antes, porque en su mente había una idea que lo empujaba constantemente. Si fallo, todo puede salir mal. Y ese pensamiento lo tenía atrapado, porque cuanto más quería evitar el error, más vivía con miedo de cometerlo.
Y cuanto más miedo tenía, más necesitaba controlar. Era un ciclo, uno que no se veía desde afuera, pero que por dentro lo consumía. Poco a poco, dejó de disfrutar el camino. Ya no corría por impulso, corría por presión. Ya no avanzaba con confianza, avanzaba con tensión. Y eso empezó a afectar todo. Sus movimientos se volvieron más duros, sus decisiones más apresuradas, su forma de avanzar más forzada. Y entonces empezaron los errores, pequeños al inicio, un mal paso aquí, una reacción tardía allá, nada grave, pero suficientes para alimentar su miedo. Y eso lo llevó a hacer lo único que sabía hacer, controlar aún más. Pero lo que no entendía era que ese intento de control era exactamente lo que lo estaba rompiendo. Porque hay un punto en el que intentar sostener todo termina por desgastarte más que soltar. Pero él aún no estaba listo para entenderlo. Y mientras más lo intentaba, más se alejaba de la calma que tanto buscaba. Y sin darse cuenta, se estaba acercando cada vez más a un límite que no iba a poder controlar. Después de la caída, algo dentro de él se encendió. No era calma, no era aprendizaje, era urgencia. Intentó levantarse una vez más, con fuerza, con esa misma intensidad con la que siempre había hecho todo. Pero el dolor en su cuerpo no lo dejó avanzar como antes, y eso lo frustró, porque por primera vez, su forma de reaccionar no funcionaba. Aún así, no se detuvo. Se levantó, inestable, tenso, dolido, pero en lugar de quedarse, decidió hacer lo único que conocía, seguir. Dio unos pasos torpes. Luego intentó acelerar, pero algo no estaba bien. Su cuerpo ya no respondía igual. Su ritmo se rompía, su equilibrio fallaba, y aún así insistía, porque en su mente había una idea que no lo soltaba. Tengo que recuperar el control. Entonces lo intentó otra vez. Buscó un camino más firme. Trató de anticipar cada paso. Midió cada movimiento. Pero mientras más pensaba, más dudaba. Mientras más dudaba, más se tensaba. Y mientras más se tensaba, más se equivocaba. Era como si todo lo que antes le daba seguridad, ahora lo estuviera traicionando. Y eso lo desesperó. Aceleró otra vez. Forzó el cuerpo. Ignoró el dolor. Intentó compensar la caída con más esfuerzo. Pero eso solo empeoró las cosas. Un paso mal dado, un movimiento brusco, otra desestabilización. Casi cae de nuevo. Y fue ahí, cuando algo empezó a romperse por dentro. No solo el cuerpo, su certeza, porque por primera vez empezó a darse cuenta de algo que no quería aceptar. No importaba cuánto lo intentara, no podía controlarlo todo. Pero en lugar de detenerse, lo intentó una vez más, porque soltar no era una opción que entendiera. Intentó organizar su movimiento, controlar su respiración, volver a ese estado en el que todo parecía bajo control, pero no lo logró, y eso lo enfrentó a algo mucho más incómodo que el dolor físico, la sensación de no poder, la sensación de no saber qué hacer. La sensación de que todo lo que había construido como seguridad no era suficiente. Y aunque no lo decía, aunque no lo entendía completamente, dentro de él empezaba a aparecer una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Y si el problema no era el camino, sino la forma en la que estaba intentando recorrerlo? Pero aún no estaba listo para detenerse. Y eso lo llevaría justo al punto donde ya no tendría otra opción. Intentó una vez más, no porque pudiera, sino porque no sabía hacer otra cosa. Se obligó a avanzar, ignorando el dolor, ignorando las señales, ignorando todo lo que su cuerpo le estaba diciendo. Dio un paso, luego otro, y por un momento creyó que lo lograría. Pero no, su pata falló.
su equilibrio se rompió. Y esta vez, la caída fue peor. No hubo reacción, no hubo intento de corregir, solo impacto. Quedó tendido en el suelo, respirando con dificultad, sin fuerza para levantarse de inmediato. Y por primera vez, no lo intentó. No porque no quisiera, sino porque no podía. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era inevitable. El viento seguía pasando, pero él ya no luchaba contra él. El camino seguía ahí, pero él ya no intentaba recorrerlo. Y en medio de ese silencio, algo empezó a cambiar. No afuera, adentro, porque cuando ya no puedes hacer más, cuando ya no puedes correr, cuando ya no puedes controlar, te enfrentas a lo único que siempre evitaste, a ti. Y ahí, en ese momento, sin fuerza, sin respuestas, sin control, apareció algo que nunca había permitido sentir completamente. Miedo, pero no el miedo al error, no el miedo a fallar. Era otro tipo de miedo, el miedo de darse cuenta de que había estado luchando solo todo el tiempo, el miedo de entender que, por querer tener todo bajo control, había cargado más de lo que podía, y ese peso ya no lo podía sostener. Por primera vez, no había plan, no había reacción, no había estrategia, solo una sensación clara, incómoda, pero real. No podía seguir así, y fue en ese punto, cuando algo dentro de él dejó de resistirse. No fue una decisión clara, no fue un pensamiento lógico, fue más profundo que eso, como si algo en su interior finalmente se rindiera, no al dolor, no al camino, sino a esa necesidad constante de controlar. Y aunque no lo entendía completamente, aunque no sabía lo que venía después, por primera vez en mucho tiempo dejó de luchar. Y ese instante, silencioso, incómodo, pero real, sería el inicio de algo que nunca había experimentado. No pasó de inmediato, no hubo una voz fuerte, no hubo una señal evidente. De hecho, por un momento, no pasó nada. Solo el viento, pasando suavemente sobre su cuerpo, solo el silencio, ocupando el espacio donde antes había ruido, presión, urgencia. Y fue extraño, porque por primera vez no había nada que hacer, no había decisión que tomar, no había dirección que elegir, no había nada que controlar. Y eso, al inicio, fue incómodo, pero con el paso de los segundos, algo empezó a sentirse distinto. Su respiración se volvió más lenta, su cuerpo dejó de tensarse tanto, su mente dejó de anticipar lo que podía salir mal. Era sutil, casi imperceptible, pero real. Y fue ahí, en medio de ese silencio, cuando ocurrió algo que nunca antes había permitido. No pensó en el siguiente paso. No intentó levantarse, no buscó una solución inmediata, solo se quedó, y en ese quedarse, empezó a sentir algo que había olvidado por completo: calma, no porque todo estuviera bien, no porque el problema se hubiera resuelto, sino porque por primera vez no estaba luchando contra lo que no podía controlar, y aunque no lo entendía del todo, algo dentro de él empezó a cambiar. No fue una enseñanza clara, no fue una idea lógica, fue más profundo, como si, en ese momento, sin palabras, algo le mostrara que no todo dependía de él, que no tenía que sostenerlo todo, que no tenía que anticiparlo todo, que no tenía que forzarlo todo. Y eso, aunque le costaba aceptarlo, empezaba a sentirse liberador, porque durante tanto tiempo había creído que soltar era perder. Pero en ese instante, tirado en el suelo, sin fuerzas, sin control, empezaba a darse cuenta de algo distinto. Soltar también podía ser descansar, y aunque aún no sabía cómo hacerlo,
Aunque una parte de él seguía queriendo levantarse y volver a lo mismo, otra parte, más silenciosa, más profunda, empezaba a confiar, no en el camino, no en el resultado, sino en algo que no podía ver, pero que por primera vez no sentía que tenía que controlar. Y ese pequeño cambio, casi invisible, pero real, sería el inicio de una transformación que no esperaba. Se quedó ahí más tiempo del que habría tolerado antes. Y aunque una parte de él quería levantarse, sacudirse el polvo y volver a hacer lo de siempre, otra parte empezó a cuestionarlo. Por primera vez, no reaccionó de inmediato. Pensó, pero no como antes. No estaba intentando resolver, no estaba buscando controlar, no estaba anticipando lo que podía salir mal. Era diferente, más lento, más profundo, más honesto. Y en medio de ese silencio, apareció una idea incómoda. ¿Y si nunca fue necesario hacer todo esto? No lo rechazó de inmediato, pero tampoco lo aceptó, porque esa idea chocaba con todo lo que había creído. Chocaba con la forma en la que había vivido, con la forma en la que había tomado decisiones, con la forma en la que había intentado protegerse. Porque si eso era cierto, entonces todo ese esfuerzo, toda esa tensión, todo ese desgaste, no había sido necesario. Y eso dolía, pero aún más incómodo era lo que venía después. Porque otra idea apareció, más clara, más directa. Y si no se trataba de controlar, sino de confiar, y ahí algo dentro de él se resistió. Porque confiar implicaba algo que nunca había querido aceptar. No tener el control, no saber exactamente qué iba a pasar, no poder anticiparlo todo, no poder evitar cada error. Y eso lo hacía sentir vulnerable. Pero al mismo tiempo, había algo que no podía ignorar. Esa calma que estaba sintiendo no venía del control, no venía de haber resuelto algo, no venía de haber entendido todo, venía de haber soltado, aunque fuera por un momento, y eso lo confundía, porque toda su vida había creído que la paz venía de tener todo bajo control, pero ahora, en el momento donde menos control tenía, era cuando más tranquilo se sentía, y esa contradicción lo obligó a mirar más profundo, a cuestionarse, a observar. Y fue ahí, en medio de esa lucha interna, cuando algo empezó a tomar forma, no como una voz externa, no como una orden, sino como una certeza suave, pero firme. No tenía que hacerlo todo solo. Y aunque aún no entendía completamente lo que eso significaba, aunque una parte de él seguía dudando, otra parte, más profunda, más silenciosa, empezaba a abrirse a algo nuevo, a algo que no podía ver, pero que empezaba a sentirse real. Y sin darse cuenta, se estaba acercando a la decisión más importante de su vida. Se quedó inmóvil, pero ya no era por debilidad, era diferente. Había una quietud que no venía del cansancio, sino de algo que estaba cambiando por dentro. Su respiración seguía siendo profunda, lenta, pero ya no estaba cargada de tensión. Y entonces, hizo algo que nunca antes había hecho. No intentó levantarse de inmediato, no forzó el cuerpo, no buscó controlar lo que venía después. Solo cerró los ojos. Y en ese instante, no hubo pensamientos complejos, no hubo planes, no hubo estrategias, solo una sensación clara, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Ya no quería seguir luchando solo. Y fue ahí, en ese momento, cuando finalmente ocurrió. No fue un movimiento físico, fue una decisión, una que no se veía, pero que lo cambiaba todo. Por primera vez, dejó de intentar tener el control, no porque entendiera todo, no porque supiera qué iba a pasar, sino porque algo dentro de él le decía que ya no tenía que hacerlo. Y aunque no podía verlo, aunque no tenía pruebas,
Aunque no tenía garantías, decidió confiar, no en el camino, no en sí mismo, sino en algo más grande, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había permitido que guiara. Y en ese momento, sin moverse, sin hacer nada, sin forzar, algo cambió, no afuera, adentro, porque cuando dejó de resistirse, cuando dejó de intentar controlar, sintió algo que nunca había sentido de esa manera: paz. No una paz que viene cuando todo está resuelto, sino una que aparece cuando decides dejar de cargar lo que no te corresponde. Y aunque el camino seguía siendo incierto, aunque su cuerpo seguía adolorido, ya no se sentía solo en eso. Y por primera vez, en lugar de preguntarse, ¿cómo voy a controlar lo que viene?, empezó a sentir algo distinto. No tengo que hacerlo solo. Y esa simple decisión, silenciosa, invisible, pero real, sería lo que cambiaría todo a partir de ese momento. Pasaron unos momentos y algo dentro de él se estabilizó. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. Abrió los ojos lentamente y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de reaccionar de inmediato. El camino seguía ahí, el viento seguía soplando, el dolor seguía en su cuerpo, pero algo era distinto. Ya no sentía esa urgencia de adelantarse a todo, ya no sentía esa presión de tener que resolverlo todo. Era como si el peso hubiera cambiado de lugar. Intentó levantarse otra vez, pero esta vez no fue con desesperación, fue con calma, sin forzar, sin apurarse, sin exigirle al momento algo que no podía dar. Y lo logró. Se puso de pie, lentamente, sintiendo cada movimiento, pero sin esa tensión que antes lo dominaba. Respiró profundo y dio un paso, solo uno, pero fue diferente. No fue un paso impulsado por el miedo, ni por la necesidad de controlar. Fue un paso confiado, y en ese instante, algo empezó a hacerse evidente. No tenía que correr para que las cosas funcionaran. No tenía que forzar cada resultado. No tenía que anticipar cada problema. Porque mientras avanzaba, algo lo sostenía, no de forma visible, pero sí real. El viento ya no era algo contra lo que luchar, ahora parecía acompañarlo. El camino ya no era una amenaza constante, ahora se sentía transitable. Y su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba en silencio. No porque no hubiera problemas, sino porque ya no intentaba resolverlos todos al mismo tiempo. Y ahí entendió algo, no con palabras, no como una idea lógica, sino como una experiencia. La paz no venía de controlar, venía de confiar. Siguió avanzando, y con cada paso, algo más se transformaba. El miedo al futuro empezó a disminuir, porque ya no necesitaba saber exactamente qué iba a pasar. La necesidad de forzar comenzó a desaparecer, porque ya no sentía que todo dependía de él, y en lugar de reaccionar, empezó a escuchar, a sentir, a percibir algo que antes ignoraba por completo. Una dirección, no impuesta, no forzada, sutil, pero clara, y decidió seguirla. A veces implicaba avanzar, otras veces detenerse. A veces significaba continuar, otras soltar. Pero ya no lo hacía desde el miedo, lo hacía desde algo distinto, confianza. Y poco a poco, empezó a notar algo que nunca antes había visto. Cosas que no podía haber planeado empezaban a ocurrir. Caminos que no había considerado se abrían. Momentos que antes habrían sido problema, ahora se resolvían. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaba luchando contra todo. Y fue ahí, cuando finalmente lo entendió. No tenía que cargarlo todo. Nunca lo había tenido que hacer, pero por intentar controlarlo todo,
Había vivido como si sí. Y ahora, al confiar, no solo avanzaba diferente, vivía diferente. Y quizá lo más importante de esta historia no es lo que le pasó a ese caballo, es lo que refleja. Porque, si lo piensas bien, muchos viven exactamente así, corriendo sin detenerse, intentando adelantarse a todo, queriendo tener cada detalle bajo control, pensando que si hacen lo suficiente, si prevén lo suficiente, si se esfuerzan lo suficiente, todo va a salir como esperan. Pero la realidad es otra. Hay cosas que no puedes controlar, hay caminos que no puedes prever, hay momentos que no puedes evitar. Y cuanto más intentas sostenerlo todo, más peso cargas. Y ese peso, tarde o temprano, te rompe. Pero lo que casi nadie entiende es que el problema no es lo que estás viviendo, es la forma en la que lo estás enfrentando. Porque querer controlarlo todo no te da paz, te la quita, te mantiene en tensión, te llena de miedo, te hace sentir responsable de cosas que no dependen de ti. Y eso agota. Pero hay otro camino, uno que no se trata de rendirse, ni de dejar de hacer tu parte. Se trata de algo más profundo. Se trata de confiar, confiar en que no todo depende de ti, confiar en que hay algo más grande guiando el proceso, confiar en que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. Y eso no significa que todo será fácil, significa que no tendrás que cargarlo solo. Porque cuando dejas de luchar contra todo, cuando dejas de forzar cada resultado, empieza a aparecer algo que antes no tenías. Paz, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás intentando ser el que lo resuelve todo. Y eso cambia todo. Cambia cómo piensas, cambia cómo decides, cambia cómo enfrentas lo que viene, porque dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la confianza. Y tal vez, justo ahora, hay algo en tu vida que estás intentando controlar, algo que no puedes soltar, algo que te está desgastando. Y quizá esta historia no llegó por casualidad. Quizá es un recordatorio de que no tienes que hacerlo todo solo, de que no tienes que tener todas las respuestas, de que confiar también es una decisión, y a veces es la más importante que puedes tomar, porque, al final, la vida no se trata de tener todo bajo control. Se trata de aprender en qué momento dejar de sostener y empezar a confiar. El caballo no se volvió más fuerte cuando corrió más rápido. Se volvió libre cuando dejó de luchar contra todo. Y tal vez, eso mismo es lo que necesitas hoy. No más esfuerzo, no más presión. No más intentar resolverlo todo tú solo, sino detenerte, respirar y decidir confiar, porque hay cargas que no fueron hechas para que las lleves solo, y caminos que solo se revelan cuando dejas de forzarlos. Y quizá lo que hoy sientes como incertidumbre no es el final, es el punto exacto donde empieza tu fe. Si esta historia te hizo pensar, escribe la palabra "confío en Dios" en los comentarios. Y si algo dentro de ti sintió que este mensaje era para ti, puedes escribir también: desde hoy, voy a soltar lo que no puedo controlar. Quiero leerte. Y dime, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Si te gustan este tipo de historias, puedes suscribirte, porque este canal es para personas que están listas para dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir con confianza. Y recuerda esto, no todo lo que pierdes cuando sueltas es pérdida. A veces, es exactamente lo que Dios necesitaba para sostenerte.